Radio María presenta Testimonios de Fe, un programa de entrevistas y relatos en voz de sus protagonistas, quienes comparten historias de esperanza, conversión y sobre todo una fe inquebrantable. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados radioescuchas de Radio María. Mi nombre es Verónica Rodríguez y bienvenidos a su programa Testimonios de Fe. Benditos sea Dios porque estamos aquí un día más, porque Él nos ha dado la oportunidad de estar aquí para servirle, ¿verdad? Cada día que tenemos de vida es una nueva oportunidad que nosotros tenemos para servirle a Él a través de ser útiles a la sociedad, de si tenemos la bendición de tener un empleo, de salir y desempeñarlo de la mejor manera posible, aprovechando cada momento que tenemos, ¿verdad? No quejándonos, porque, oigan, cuánta gente se queja porque va a trabajar. Pero ¿saben qué? Antes de comenzar formalmente con este programa, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. Y hay una oración muy hermosa que fue la oración con la que comencé el programa de la semana pasada. Y casualmente el programa que les traigo el día de hoy, pues tiene algo que ver con esta oración. Y bueno, pues vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor Jesucristo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es la oración de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable. Todo se pasa, aspira a lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe viva. Mantenga el alma, quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viere, burlará a sus furores. Quien a Dios tiene, véngale desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues fíjense que primeramente quiero pedir una disculpa porque el día de hoy no voy a tener la oportunidad de estar en Facebook Live. Algo pasó con el Facebook. Voy a tratar de ingresar, pero no quiero garantizar absolutamente nada. Por lo pronto, como tenemos que empezar este programa a tiempo, pues no tuve la oportunidad de investigar y ver qué era lo que estaba pasando. Y esa es la razón por la cual pues no tengo, hasta el momento no tengo la transmisión por Facebook Live. Sin embargo, lo importante es el testimonio que les traigo el día de hoy. Y fíjense que quiero traerles este testimonio de un hombre que fíjense que a pesar de no tener mucho, lo tenía todo. Y creo que tenía y tiene todo, y tiene lo principal. Este hombre nunca perdió la sonrisa. Y este es el testimonio de mi amigo Ambrosio, que pues él es africano de un país al norte de África que se llama Togo. Es un país chiquitito. Muchos de nosotros estamos más familiarizados con Nigeria, con Kenia, por los corredores, ¿verdad? Con otros países dentro del continente africano, pero realmente con Togo no. Y él es precisamente de este país chiquito que se llama Togo. Fíjense que a este hombre yo lo conocí hace aproximadamente, yo diría unos 15 años. Y recuerdo posiblemente que era más o menos como el mes de octubre cuando yo lo conocí, y lo conocí precisamente en el coro de la iglesia. Pues yo vi a Ambrosio por primera vez, un hombre pues africano, grandotote, casi de 7 pies de altura.
y un hombre que en ese entonces no sabía hablar casi nada de inglés. En su país ellos hablan su dialecto, ¿verdad? Entonces, él hablaba su dialecto del lugar donde él proviene, pero el otro idioma que muchas personas hablan en este país es el francés. Entonces, pues él sabía francés y su dialecto, lo cual no le estaba ayudando mucho al estar en Estados Unidos. Gracias a Dios que el director del coro habla un poquitito de francés, entonces medio se podían ahí entender. El detalle es de que este señor, sin saber hablar casi inglés, llega al coro, lo conocemos, nos presentan a Ambrosio y él con una sonrisota, pero de esas sonrisas de comercial de pasta dental, ¿no? Muy alegre y pues él se comunicaba más bien con su sonrisa porque no nos entendíamos, ni los del coro a él, ni él a los del coro. El detalle es de que este hombre muy astutamente entró al coro de la iglesia porque él decía, pues, ¿cuál es la manera más económica de aprender inglés? Bueno, la manera más económica es obviamente a través de la repetición. Y como él canta muy bonito, tiene una voz hermosa este hombre, y él había pertenecido al coro de su iglesia durante muchos años allá en su país, entonces dijo, bueno, pues esto es algo que yo ya sé hacer, sé cantar, medio sé leer música, entonces las notas musicales son internacionales y yo creo que sí la puedo hacer. Bueno, pues él llega ahí al coro y fíjense que a mí me llamó muchísimo la atención que él pues no se desesperaba cuando no entendía algo, más bien él le decía al director del coro, a ver, ¿me lo puedes decir más despacio? ¿O cómo puedo cantar? ¿Cómo es la pronunciación? Y como que él tenía la humildad de siempre estar pidiendo el favor que le repitieran las cosas otra vez. Y el director del coro pues tenía la paciencia de explicarle. El detalle es de que este señor pues nos cayó muy bien desde el primer día y Ambrose tiene una voz hermosa y fue pues realmente algo que nos ayudó al coro o que nos sigue ayudando 15 años después. Fíjense que algo que a mí no me parecía y se me hacía muy, muy injusto, ¿no? Es que mismos muchachos, las otras voces masculinas del coro, le hacían burla a él porque él no entendía inglés. Obviamente cuando alguien está hablando de uno, aunque uno no sepa el idioma, uno se va a dar cuenta. Y si alguien se burla de uno, aunque uno no sepa el idioma, sabe, o sea, las burlas son internacionales. Y era algo muy feo, algo que a mí no me gustaba y yo no lo entendía. Yo decía, ¿por qué? ¿Cómo es posible que en lugar de ayudarle, se burlen de este muchacho, ¿no? Pero fíjense que algo que me llamaba la atención, que me encantaba de Ambrosio, es que a él le valía, o sea, simple y sencillamente decía, pues no me importa, o sea, se ríen de mí. Y si no, pues a mí qué me interesa, yo vengo a lo mío, me enfoco, y lo que él quería era estar en la iglesia y aprender inglés. Fíjense que otra cosa que este muchacho hacía es que los domingos, específicamente los domingos, Ambrosio iba hasta 3 misas y entre semana no faltaba a la misa matutina. Resulta de que una mañana, posiblemente, quiero decir en noviembre, el párroco de la iglesia lo vio y se percató de que a pesar de un frío brutal que estaba haciendo en ese entonces, ese día precisamente, pues este muchacho no llevaba una chaqueta, no llevaba un gorro, guantes, no llevaba absolutamente nada. Y le pregunta el padre, ¿no? El padre David, le dice, bueno, ¿por qué no estás? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Y Ambrosio le dijo en su poco inglés que sabía, le dijo que no tenía abrigo, pues tampoco tenía dinero para comprarse uno. El padre David le dijo que pues esperar un poco, ¿verdad? Después de la misa de 8:30 de la mañana, 8 de la mañana. Le dijo, ¿sabes qué? No te vayas a ninguna parte, espérate un momento, por favor, y ahorita yo vengo. Bueno, este hombre espera al padre David. El padre David sale ya y le dice, bueno, quiero que vengas conmigo. Ok, está bien. Pues se fueron los dos juntos. El padre David le dice, te voy a llevar a un sitio. Y fíjense qué hermoso, lo llevó a comprarse una chaqueta y también, no nada más eso, lo llevó a una organización que le brindaría ayuda médica, que pues poco tiempo después a Ambrose
o Ambrosio iba a necesitar urgentemente y sería decisiva en su vida. Les voy a decir por qué. Fíjense que el padre David acogió a Ambrose como un verdadero padre y Ambrosio sintió ese abrazo de Dios a través del sacerdote. Entonces no nada más era, pues ya te compré la chaqueta y te veo como un feligres más. No, simplemente, al contrario, el padre se preocupaba genuinamente por este muchacho y le decía, bueno, quiero saber cómo estás. Y establecieron una relación muy bonita en donde Ambrosio, pues obviamente ya sintió ese abrazo del sacerdote, bueno, ya tengo a alguien en quien confiar, a quien no nada más ir a la confesión, sino a quien platicarle lo que me está pasando. Algo muy decisivo, yo diría, en la amistad que yo empecé a entablar con este señor que no hablaba inglés, ocurrió en un diciembre 24, hace aproximadamente 15 años. Bueno, resulta ser que estábamos en plena misa de 24 de diciembre, muy hermosa, la iglesia, como todas las iglesias, adornada con Nochebuenas o Pascuas, como le llamen en sus diferentes países, hermosa con el nacimiento o portal. Y bueno, muy bonita, la gente muy bien vestida. Era la misa en ese entonces a las 11 de la noche, porque no tenían misa de 12, misa de gallo, pero era a las 11 de la noche la misa. Entonces, bueno, pues todo muy bonito, todo muy navideño, ¿no? Y resulta ser que ahí arriba donde estábamos nosotros cantando, pues subía alguien, un diácono, uno de los sugieres, de los ministros de comunión, a darnos precisamente la comunión. Entonces ya después de la comunión, pues todo el mundo nos regresamos a nuestro sitio y yo me percato que Ambrosio está llorando, pero está llorando como si fuera un niño. Imagínense esto, un hombre casi de 7 pies de altura, de unas más de 300 libras, o sea, realmente como un oso enorme de peluche, ¿verdad? Entonces un hombre muy, muy grande y llorando como si fuera un niño. Entonces él se sentó en un escaloncito y ahí se puso a llorar incontrolablemente y se puso a llorar en silencio, pero yo me percaté, yo volteé, lo vi porque yo tomé comunión después de él y resulta de que me llamó mucho la atención, me dolió muchísimo y yo dije, ay Señor, lo que esté pasando a este hombre, por favor, tú sé su consuelo, no sé qué está pasando, pero lo voy a averiguar. Entonces, al concluir la misa, ya todo el mundo nos estábamos quitando nuestros uniformes, lo que usamos, ¿no? Las casacas del coro. Entonces le pregunto y le digo yo en inglés y él con su poco inglés, ¿no? Le dije, Ambrose, ¿tienes planes para esta noche? Y me dice, no tengo ningún plan para esta noche. Entonces le dije, bueno, ¿no vas a cenar con tu familia? Y me dice, no, es que yo no tengo a nadie aquí. Y le dije, bueno, ¿qué te parece si no te importa comer comida latina? Pues te invito a la casa. Y me dice, ajá, ok, está bien, pero él llorando, o sea, él realmente no podía detener el llanto. Entonces le escribo en un papelito, ¿no? Mi número de teléfono y le escribo mi dirección. Y resulta de que le dije, pero te espero y tienes que ir, no voy a aceptar que no vayas. Sí, está bien. Entonces, pues yo me fui corriendo. Yo me acuerdo de este 24 de diciembre súper frío, con nieve, o sea, realmente son como típicos 24 de diciembre en la ciudad de Chicago. Entonces me voy a una farmacia, me fui a un Walgreens y ahí le compré, yo dije, bueno, ¿qué le compro a un hombre que yo no conozco, verdad? Y que lo voy a invitar a la casa y que pues todo el mundo vamos a abrir nuestros regalitos de Navidad el 24 de diciembre y yo me sentiría muy mal que mi invitado no abriera un regalo. Me fui y dije, bueno, pues le voy a comprar un gorro, no sé, de tamaño de cualquiera, entonces, de esos que se estiran, ¿no? Entonces le compré un gorrito y le compré unos guantes, me encontré los guantes más grandes que encontré, se los compré, no sé si le compré una bufanda, ya no recuerdo, pero el gorro sí lo recuerdo muy bien. Bueno, pues este hombre, yo me voy corriendo a la casa bien emocionada, yo envuelvo el regalo y le dije a mis papás,
a mi papá. De hecho, él estaba de vacaciones, aquí él había venido de vacaciones. Entonces, resulta de que le dije, bueno, ¿saben qué? Traigo a alguien, voy a traer a alguien a la casa, lo invité, vamos a cenar juntos. Se llama Ambrose y es un morenote grandote africano. Ya fue lo que dije, o sea, no conocía más de él. Me dijeron, bueno, pues sí, está bien. Entonces este hombre llega y resulta de que, pues, obviamente yo mido 5 pies con 2 pulgadas y este hombre casi de 7 pies de altura. Todo el mundo en la casa, pues somos más o menos de la misma estatura, ¿no? Entre 5'2" y 5'7", 5'9" posiblemente. Y este hombre casi de 7 pies, pues nos veía a todos como si fuéramos unos enanos, ¿no? Entonces me acuerdo de que pues ya llegó y cenó con nosotros. Me acuerdo que teníamos tamales y una comida o una cena muy mexicana. Y él pues nada más cenó y ya de ahí pues yo lo llevé a su casa, ¿verdad? O él se fue solo, yo no me acuerdo. Después de eso, 7 días después, le digo, ¿sabes qué, Ambrose? Vamos a celebrar el último día del año y es mi cumpleaños, entonces no voy a aceptar que me digas que no vas a ir. No, pues que sí. Entonces ya, él llega ahí a la casa nuevamente y todo, y resulta de que mi papá le tenía desconfianza y decía, es que tú no conoces a ese hombre. Y yo, sí, papá, pero es de la iglesia, no puede ser una persona mala si él va a la iglesia y él está en el coro, de ahí es de que lo conozco. No, pues ten cuidado, como típico papá. Y le dije, no te preocupes, tiene cara de bueno. Y ya, entonces lo invito ese 31 de diciembre y fíjense que desde ahí comenzamos una muy bonita amistad. Hasta ese día yo no sabía mucho de él, pero después comencé a enterarme acerca de esa historia tan triste que él llevaba y una amargura y un de todo que él tenía y era muy triste. Bueno, pues pasa mi cumpleaños y después le digo, oye, ¿qué te parece si yo te enseño inglés o si quieres te enseño español y tú me enseñas francés? Pues sí, vamos a hacerlo. Pues fíjense que al final ni yo aprendí francés ni él aprendió español, porque nada más lo que hacíamos es que nos íbamos a un cafecito, según esto, a intercambiar el abecedario y algunas frases, que sí me aprendí unas 2 que 3 frases en francés, pero no fue la gran cosa. Pero más bien íbamos a platicar y yo iba a tratar de saber un poquito más acerca de él y él se desahogaba conmigo. Y yo me acuerdo muy vívidamente que él decía, pues que no sé cómo explicártelo porque solamente lo sé decir en francés. Y yo, no importa, dímelo, por lo menos te vas a sentir mejor porque te desahogaste y conmigo va a ser el mejor secreto guardado porque yo no voy a entender nada de lo que estás diciendo, ¿no? Y empezamos a tener una amistad muy bonita que fue más allá del coro, ¿no? O sea, nos veíamos en el coro de la iglesia. Él comienza a aprender un poquito más de inglés, realmente empezó a aprender mucho inglés. Entonces, de ahí pues fíjense que hasta ahí yo sabía muy poco, ¿verdad? Hasta un día, fíjense que yo me lo encuentro a él después de misa, después de que cantamos, él baja, se hinca y se pone a llorar otra vez, pero era un llanto con mucho dolor. Y ya de ahí, digo, para esto pasaron algunos meses y él ya podía comunicarse mejor. De ahí yo lo veo y yo me hinco a un lado de él y le dije, ¿qué te parece si tú rezas por mí y yo rezo por ti? Y dije, vamos a rezar uno por el otro. No sé qué es lo que está pasando, pero quiero ayudarte. Y yo de verdad desde el fondo de mi corazón empecé a rezar por él y empecé a pedirle a Dios porque cualquier amargura que él tuviera, por cualquier pena que él tuviera, que Dios fuera el que lo ayudara a de alguna manera que pasara algo en su vida. Después de eso yo me entero de una realidad muy triste de este hombre. Resulta de que él se vino a este país huyendo, y él estaba tratando de tramitar su estadía aquí en Estados Unidos como refugiado político. Resulta de que a él lo perseguían en su país y de hecho es su país y como muchos países lamentablemente del continente africano, son países en donde existe la persecución política, la persecución religiosa también. Y cualquier persona que la vean congregándose, ¿verdad? Automáticamente, pues van a enterarse, no sé si cómo, quién, cómo,
qué pasa, porque no he estado en esa situación, pero se enteran que hay un grupito de personas congregándose y con eso tienen para decir que están confabulando en contra del gobierno. Lamentablemente yo me entero que este señor, que Ambrose, de hecho, a él lo metieron a la cárcel en varias ocasiones, lo torturaron, o sea, este hombre tenía las huellas de la tortura que le habían hecho al estar en la cárcel en varias ocasiones. Me entero, ¿verdad?, que él me empieza a platicar que cuando el padre lo conoció, me imagino que el padre sabía un poquito de francés o a través de un intérprete. Él se entera de toda esta situación, que él salió huyendo de su país, ayudado por un sacerdote, porque a él lo iban a matar. Resulta de que Ambrose pues era un muchacho que pertenecía a un grupo juvenil, pertenecía al coro de su iglesia y siempre andaba con gente, o sea, era un hombre muy alegre, siempre andaba con personas y siempre tenía mucha gente en su casa. Entonces, su casa ya la tenían perfectamente identificada el gobierno porque pensaban que él estaba confabulando en contra del mismo gobierno, cuando lo que él hacía era congregarse con personas de la iglesia. Un día, después de varias ocasiones en las que a él lo llevan preso y lo torturan, entonces le dijeron, si te arrestamos una vez más, ya no vas a salir de la cárcel. Entonces, pues un día él estaba en el bautizo, estaba bautizando a su segunda niña, a su bebé, ¿verdad? Tenía dos chiquitas que allá en África. Entonces ella estaba en pleno bautizo cuando llegan los soldados. Entonces este es un hombre muy grandote y muy pues pesado, ¿verdad? Entonces él platica, y esto se lo platicó al sacerdote en su momento, que acerca de que él estaba buscando ser refugiado político. Y resulta de que el sacerdote, en todos estos meses que yo no sabía nada de lo que estaba pasando, él le estaba ayudando a procesar esta green card o la estadía, su residencia, primero una visa como refugiado político y después su green card, algo así. Bueno, que pasara por todo este proceso migratorio. El detalle es de que Ambrose después me cuenta a mí todo lo que había pasado, ¿no? Que dice que cuando él estaba en pleno bautizo, llegan los soldados y él sabía que si lo arrestaban ya no lo iban a dejar salir y ya lo iban a meter preso por años. Entonces, él se salta una barda, ¿verdad? Y se va huyendo como si fuera un criminal. Entonces, él se va corriendo a la iglesia y al sacerdote le dice, padre, usted me tiene que ayudar porque esto es lo que está pasando. Entonces, el sacerdote le dice, no te preocupes, esto es como de una película. Le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, déjame ver qué es lo que yo puedo hacer. Le da algo de dinero, se contacta con otro sacerdote de un país vecino, de Benin, que está muy cerquita de Togo. Entonces le dice, yo te voy a ayudar y vámonos, pero te tienes que vestir de sacerdote. Entonces le da una sotana y salen los dos en el carro del padre y lo lleva hasta la frontera con el otro país. En la frontera con el otro país ya lo está recibiendo otro sacerdote. Entonces cuando llega con este otro sacerdote, él le da pues asilo ahí en el curato, ¿verdad? Le da asilo por un par de días y le dice, pues déjame ver cómo hacemos. Él, fíjense qué listo, ¿no? Él ya tenía, por si acaso, tenía pasaporte listo, tenía sus documentos en regla y entonces de alguna manera le hacen llegar el pasaporte a Benin y la misma familia y ya de ahí él tramita todo y le ayuda el mismo sacerdote para que se venga a los Estados Unidos. Él llega acá a Estados Unidos y de ahí él llegó a otro estado, de ese otro estado se vino aquí a la ciudad de Chicago y esa fue la travesía de este hombre. Era como de película, realmente fue increíble eso, ¿no? Entonces, pues ese día que Ambrose estaba llorando en la iglesia, que yo le dije, pues tú rezas por mí, yo rezo por ti, no sé lo que tengas, pero Dios te va a ayudar.
Y entonces después de eso le dije, mira, en español decimos las penas con pan son buenas. Entonces nos fuimos a comer y le dije, ¿sabes qué? Vámonos a comer, Ambrose, y yo te invito. Ok, está muy bien. Pues ahí nos fuimos a comer y él siempre se acuerda de esa comida porque cuando yo le dije las penas con pan son menos, nos pusimos a platicar y a reírnos y de todo y se le olvidó un poquito, ¿no? Lo que estaba pasando. Fíjense que lo que estaba pasando con este hombre es que extrañaba a sus hijas. Él no podía tener comunicación ni con sus hijas, ni con su esposa, ni con su misma madre, porque él tenía miedo de que hubiera intervención de las llamadas, que algo pasara y que ellas estuvieran en peligro. O sea, eran puras mujeres en casa y él acá, entonces, y a él le frustraba eso, él se ponía triste y de hecho, al principio de este relato yo les dije que cuando el sacerdote, el padre David, lo había llevado a esta organización sin fines de lucro que le iban a proveer ayuda médica. Bueno, pues esto le sirvió de mucho porque Ambrose cayó en una depresión profunda y empezó a subir de peso. Les voy a irme a una pausa rapidita, pero cuando regresemos les voy a platicar esta segunda historia y el desenlace de esta historia de mi amigo Ambrose. Ya regresamos. ¿Sabías que tu programa favorito está disponible en Spotify, YouTube Music, Apple Podcast, nuestra página web y nuestra aplicación móvil Radio María Play? Es fácil y conveniente. Lo puedes escuchar en tu casa, en tu automóvil, cuando quieras y donde quieras. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, gracias porque cada mes con tu colaboración, con tu aporte económico, estás haciendo que esta radio siga adelante. Muchísimas gracias. Y a usted, mi hermano, mi hermana, que aún no se ha animado para darnos su apoyo, su ayuda económica, es el momento de que usted también sea parte de esta familia con tu tiempo, con tus oraciones y con tu ayuda económica. Recuerda que Radio María vive por ti y para ti. Todos somos parte de esta gran familia. Y también quiero invitarlos a que, si usted tiene alguna sugerencia de cómo mejorar nuestros programas, qué hacer para que la radio sea mejor, llámenos, denos sus opiniones y sus comentarios que serán muy bienvenidos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Ya estamos aquí de regreso y estás escuchando Testimonios de Fe el día de hoy con este testimonio tan bonito de mi amigo Ambrosio. Y bueno, pues continuamos con este relato. Les voy a platicar que después de que él me platica toda su historia, que no puede ver a sus hijas, que no puede comunicarse con ellas, con su esposa, con su mamá, y me enseña una fotografía de estas niñas. Realmente ahí fue donde entendí, yo dije, Dios mío, por todo lo que está pasando este hombre, qué terrible, y no tenía ni para cuándo, ¿verdad? Él pudiera hablar con ellas hasta que se resolviera toda esta cuestión, y de hecho no hasta que se resolviera, sino que casi hasta que él pudiera pedirlas a ellas para que vinieran a este país. Bueno, el detalle es que este hombre empieza a tratarse por su depresión. Fíjense que él a veces salía de este centro de salud con una bolsa llena, yo creo que hasta de 15 botes de pastillas para todo, para la ansiedad, para dormir, para no sé qué, o sea, era una cosa impresionante lo que él tenía que tomar de medicamentos, porque realmente esta depresión sí le estaba cobrando factura en todos los sentidos. Una cosa que Ambrose nunca perdió fue esa sonrisa. A pesar de estar llorando, a pesar de estar triste, a pesar de todo, él siempre sonreía. Entonces un día me llamó la atención que le pregunté, le digo, Ambrose, ¿pero por qué siempre tienes esa sonrisa? Y él me dijo, es que no tengo otra opción. La única opción que tengo es tener fe en Dios y siempre sonreír. Y siempre eso yo realmente lo tengo muy presente porque digo, es que es totalmente cierto. O sea, cuando no tenemos nada física, o sea, no tenemos a lo mejor un empleo, no tenemos
¿qué más puedo decir? No tenemos dinero, no, nos está pasando algo terrible. Dios siempre está con nosotros y eso tiene que ser causa de felicidad y tenemos que sonreír y decir, Dios mío, es que contigo todo es posible, Madre Santísima, cúbreme con tu manto y con ustedes todo es posible. Y eso siempre lo tenía muy presente porque siempre lo veía con esta sonrisota a pesar de la tristeza que estaba pasando. Bueno, pues resulta de que este señor estaba tramitando su estatus migratorio y tenía que mantenerse de alguna parte, ¿verdad? Porque obviamente, pues algo tenía que pasar. Fíjense que él empieza a trabajar en un lavado de autos, en un famoso car wash. Y resulta de que este señor de verdad que conquistó tanto en este car wash que era muy chistoso. Alguna particularidad que tiene Ambrose es que es una persona muy humilde, pero humilde, humilde, humilde. ¿Y cuántas personas dicen, ay, no, yo no voy a trabajar ahí porque me van a ver los vecinos? Ay, qué vergüenza, yo no voy a hacer esto. No, ¿por qué? Él se fue a ese lavado de autos y resulta de que había muchos mexicanos trabajando con él. Y a veces estos mexicanos, cuando un cliente, porque pues era una gasolinería, ¿verdad? Entonces dice, si tú quieres que te lave en tu carro, te va a salir a 20 centavos menos el galón de gasolina. Y bueno, estaba la gasolinería y los carros se daban la vuelta por el dichoso lavado de autos y era un lavado de autos automático, pero estaban ahí varios trabajadores pues, secando los autos y aspirándolos por dentro y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Entonces, Ambrose, cuando él me platicó, me dice, mira, ¿sabes qué? A mí me da mucha risa que muchos de estos trabajadores que están aquí, hay personas que no les dan propina o que les dan $1, ¿no? Y dice, y a mí me da mucha risa que cuando les dan un solo $1 de propina, se quejan y dicen, ¿cómo es posible? Me dieron nada más $1 y gritan y bueno, le echan para toda su semana al cliente, ¿no? Y Ambrose siempre decía, oh, ¿no lo quieres? Dámelo a mí sí me hace falta, porque este señor realmente tenía una necesidad bien grande. Entonces, me daba muchísima risa que es cierto, o sea, ¿cómo es posible el no ser agradecidos? Y una cosa que tiene este hombre es que es muy, muy, muy agradecido. Entonces, los otros trabajadores, pues muy enojados, ¿no? Por este $1 que les daban y él muy agradecido por el $1 porque decía, Dios se lo pague, muchas gracias por este $1 que me dio. Al punto de que él se convirtió en el empleado favorito del jefe y él se convirtió en este empleado o señor favorito de muchos clientes. Y fíjense a dónde llegó la cosa, cómo Dios lo bendijo, que había personas de la iglesia que al saber que él trabajaba ahí en ese lavado de autos, iban, le llevaban sus carros y querían que Ambrose no nada más les secara el carro y se los aspirara, sino que le llaman detail wash, ¿verdad? O sea, que se los detallara y toda la cosa, que hiciera una limpieza más profunda. Y bueno, le daban sus $50, sus $100, sus 25. De verdad que él conseguía a sus clientes que fueran de la iglesia y le estaba yendo muy bien. Mucha gente lo quería mucho y toda la cosa. Bueno, pasa el tiempo y llega el momento en el que pues ya iba a tener su fecha de corte para decidir su caso, ¿no? Si le aprobaban su estancia aquí en Estados Unidos y le daban esa famosa green card, ¿verdad? Su residencia. Pues fíjense que antes de eso el proceso fue muy doloroso porque él tuvo que presentar pruebas, muchas pruebas, o sea, a rayos X, tuvo que presentar los exámenes médicos, muchísimas cosas que realmente sustentaran su caso migratorio y todas las presentó. De hecho, él me llegó a mostrar a mí algunas fotografías de los rayos X que le tomaron. Y fíjense que las muñecas de la tortura que le hicieron, porque de tantas veces que él estuvo en la cárcel, este pobre hombre le pusieron no nada más esposas, sino a él le amarraban las muñecas con unos fierros, o sea, con fierro realmente. Entonces le dejaron marcado, le fracturaron huesos a él. Él me enseña todas estas fotografías, me enseña las cicatrices que no me las había enseñado de las muñecas. Era una cosa realmente horripilante ver eso. Entonces, ¿cómo una persona puede estar sometida a tanta violencia? ¿Cómo puede ser que lo torturen de tal manera
y no tenga odio en su corazón, no tenga amargura, que tenga esa sonrisa, que sea una persona agradecida. Realmente era admirable para mí. Pasa por el caso, él presenta todas estas pruebas y fíjense nomás lo que pasó. El día en el que pues ya él iba a ir al centro de la ciudad, aquí a corte, para que se decidiera su caso migratorio, él va, pero no fue él solo. Resulta ser que él se ganó el cariño de, a pesar de no hablar mucho inglés, que aparece entonces ya hablaba más, ¿no? Que pasó como un año de todo el proceso. Pero él se ganó el cariño de gente americana, de polacos, del sacerdote que en ese entonces era el párroco de la iglesia. Era muy chistoso ver cómo las Naciones Unidas estaban a favor de este hombre. Entonces, pues él les dice, bueno, pues es que en 2 días, ¿no? Voy a ir a mi cita de corte. Entonces, hubo unas personas que se fueron en automóvil, que fue el sacerdote, una hermana religiosa y 2 personas más, ¿no? Que eran los que cabían en el carro. Entonces, se fueron 4 personas con Ambrose a corte. Después, pues hubieron personas que no tenían automóvil y se fueron como unas 10 personas en el transporte público. Todo el mundo llegó a corte y era muy chistoso ver cómo había un grupo como de 15 personas apoyando a este hombre como si fuera una celebridad, ¿no? Entonces, y pues la mayoría de ellos, gente religiosa, incluyendo a la hermana y al sacerdote. Bueno, pues ya se decide su caso y sí, pues obviamente el fallo es a favor de Ambrose. Y bueno, es que había una algarabía fuera de la corte, todo el mundo abrazándose, realmente todo el mundo celebrando como una familia el hecho de que este señor ya tuviera su residencia, ¿no? Bueno, pues pasa esto y era muy chistoso porque hasta al juez le llamó la atención, dijo, pues, ¿quién es este señor? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y era muy, muy cómico. Después de eso, pues ya salen, ya celebran y todo, y ya, ahí quedó la cosa. Ahora, fíjense, otra cosa en donde realmente Dios estaba presente de una manera increíble. Él dijo, bueno, pues ya se va a llegar el momento en que me va a llegar mi residencia, mi permiso de trabajo, y pues tengo que empezar a buscar trabajo, ¿verdad? Ya no puedo estar trabajando en el mismo car wash, ya tengo que aspirar a algo mejorcito. Bueno, pues él empieza a buscar trabajo y hay gente que le empieza a ayudar, pues, ¿qué es lo que sabes hacer? Déjame ver en dónde te colocamos, ¿verdad? Él va a una tienda africana donde venden pues todos estos vestidos tan bonitos para las mujeres con sus cosas estas que se ponen turbantes en la cabeza y todo. Entonces él va ahí porque pues tampoco conocía mucho de irse a otras tiendas, ¿no? Entonces va a esta tienda africana y le dice a la señora, ay señora, ¿sabe qué? Que pues quiero comprarme unos zapatos. Oh, fíjense, él tenía una oferta de trabajo, una entrevista de trabajo. Entonces le va con la señora y le dice, bueno, ¿sabe qué? Lo que pasa es de que yo tengo una entrevista de trabajo y no tengo zapatos. Entonces le vio unos zapatos ahí en el aparador y le gustaron. Y entonces la señora le dijo, bueno, pues cuestan, no sé cuánto costarían, ¿no? Supongamos $120. Y este pobre hombre traía como $50. Y dice, no, pues es que no me alcanza. Y la señora le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, tú tienes cara de buena gente. Y la señora nunca lo había visto, ¿no? Pero le dijo, tú tienes cara de buena gente y yo sé que no nada más te van a dar el trabajo, yo sé que tú vas a regresar y me vas a pagar los zapatos. Entonces le dice ella, pues cuéntame, o sea, ¿qué trabajo es? Etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, pues es que es un trabajo en un hotel que está aquí en el centro de la ciudad, un hotel muy bonito, y es ahí donde voy a tener la entrevista. Y le dice ella, qué casualidad, yo trabajo en ese hotel. ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a recomendarte, voy a decir que yo te conozco, este es mi nombre. Y entonces, pues esa señora tenía este negocio, esta tienda de ropa, y quiero decir que, pues a lo mejor ella la atendía de medio tiempo nada más, o tenía otro familiar que la atendía de tiempo completo, no sé cuál es la situación. Pero el detalle es que ella le dijo, es que yo trabajo ahí en ese hotel y yo te voy a recomendar. Este es mi nombre. Este hombre va a hacer la entrevista y ¡pum! El del nombre de ella, bueno, me recomendó la señora fulana de tal, que esta señora tenía ya como 15 años trabajando en este hotel. Entonces le dicen, ok, él su entrevista pues la hace muy bien, me imagino, y le dan el trabajo. Imagínense nomás qué cosas, ¿no?
Este hombre tiene trabajando en ese hotel más de 10 años y él no nada más, como la señora proféticamente le dijo, tú vas a obtener ese trabajo y me vas a venir a pagar los zapatos. Y sí, fue lo que ocurrió. Él no nada más obtuvo el trabajo, sino que él fue y le dijo muchísimas gracias y fue y le pagó los zapatos. Y este señor tiene pues ya más de 10 años, les digo, trabajando en este hotel. Y no nada más eso. Años después, unos 3 años después aproximadamente, él pudo arreglar para que su esposa y sus 2 hijas vinieran a Estados Unidos. Entonces ya se reunió la familia y cuando todos los que estábamos ahí en el coro, pues nos enteramos que las niñas venían con su esposa. No, eso fue una algarabía. No hubo hubo una persona que como las niñas vinieron cerquita de Resurrección. Entonces, pues les prepararon una canastita muy bonita a las niñas con juguetes y con dulces y de todo. Y fíjense que este señor tiene una humildad increíble y un agradecimiento increíble. Una señora le dijo, mira, ¿sabes qué? Pues yo no tengo para regalarles ropa nueva a las niñas, pero pues cuido niños y de ahí pues yo te puedo obtener algo de ropa que me den las señoras para tus hijas. Y ese hombre con las 2 manos agarró esa ropa y le agradeció inmensamente porque le dijo, es que yo no tengo cómo comprarles a mis hijas, apenas comencé a trabajar, no hace mucho, digo, ya tiene un par de años, ¿no? Pero pues son 2 niñas y pues, el gasto es grande y tengo que rentar un apartamento un poquito más grande para que ellas estén más cómodas, etcétera, etcétera. Entonces, él aceptaba todo lo que le dieran, ya fuera regalado, o sea, como fuera, él aceptaba todo esto con muchísimo gusto, con una sonrisa y lo agradecía inmensamente. Y no, pues hubo personas que le decían, ¿sabes qué? Que en mi empresa me dieron un pavo extra, ¿lo quieres para Navidad? Y le daban cosas. Entonces, fue muy bonito que todo el mundo nos reunimos como una familia a darle, a proveerle, a ayudarlo de alguna manera. Años después, pues le faltaba esa pieza tan importante en su vida que era su mamá. Él es hijo único, entonces lo que él hizo fue hacerse ciudadano y una vez que él obtuvo su ciudadanía, entonces ya era mucho más fácil el poder pedir a su mamá y gracias a Dios, años después, ya está su mamá aquí con él y sus niñas ya son unas adolescentes y no nada más sus niñas. Él tuvo 2 hijos más, entonces ya se completó la familia con 4 hijos con su esposa y con su mamá. Y quería traerles esta historia porque es una historia muy bonita de paciencia, de fe, de agradecimiento, de humildad, que fueron los elementos que este señor tuvo y que aún el día de hoy tiene todos los días. Él agradece el estar vivo, él agradece el tener a su familia, el tener un empleo, el tener todo. A él le da mucha risa cuando en su trabajo, ¿no? Hay personas que les mandan a que hagan algo y ellos pues, se van quejando, ¿no? Porque a lo mejor ya estaban a punto de salir y los mandan a que hagan una cosa extra. Y él dice, no, pero ¿por qué? Díganme a mí que lo haga y yo lo hago con mucho gusto porque yo agradezco tener empleo, porque él sabe lo que es no haber tenido, el haber pasado por todas las tribulaciones por las que pasó y el día de hoy tener lo que tiene. Bueno, pues ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Radio María presentó Testimonios de Fe. Agradecemos su sintonía.